el gobierno mantuvo hasta hoy que por cuestiones técnicas que vos acabas de describir perfectamente, Cami, el cargo del doctor García Mansilla podría mantenerse inalterable en la Corte hasta que se cumpla el año parlamentario. Claro. Pero Exacto. no sabemos el final de esta historia. Vos fijate lo que había sido en su momento el discurso, bueno, la defensa de su designación o a su pliego de García Mansilla en el Senado, en donde él, cuando menciona, por ejemplo, yo no sería designado en decreto, no aceptaría ser designado por decreto, él dice, no hubiese aceptado, en realidad técnicamente de lo que hablaba era de si hubiese aceptado ser designado como fue en la época de Macri, los casos de Rosenkrantz y Rosati, y él decía que no por el impacto político negativo. El impacto político negativo parece que en esta oportunidad no le importó tanto, pero en ese momento lo que había dicho es, yo no sería en esas condiciones. Si las condiciones son justamente que ahora el impacto político, por lo que parece ser un voluptuoso rechazo de su pliego en el Senado, implicarían una inestabilidad en ese sentido, todo indicaría o es el argumento para renunciar, pese a los argumentos jurídicos para quedarse. De los que ya han hablado del rechazo del pliego a García Mansilla, lo más inquietante es que plantean las nulidades que pueden aparecer para sus futuras sentencias. Déjame que te agregue... Eso jurídicamente no caminaría, pero sí generaría esa inestabilidad, ¿no? Déjame que te agregue tres cositas. Una, la posición del gobierno. Ayer Guillermo Francos, en una conversación que tuve con él, me dijo efectivamente que la posición del gobierno va a ser defender la estabilidad de García Mansilla hasta el 30 de noviembre, que es lo que establece el decreto, y que esa va a ser la posición del gobierno. En la Corte lo que me dijeron fue que solamente va a tomar alguna decisión la Corte eventualmente sobre este tema si alguna de las partes que intervienen en alguna de las causas que están en trámite y dice que no está dispuesto a que intervenga García Mansilla, eventualmente ahí podría la Corte tomar una decisión. Para que la Corte intervenga tiene que llegar un recurso extraordinario de recusación de apartamiento. Solamente vía judicial. La Corte no opina porque alguien la llame y dice, señor, ¿qué opina usted? Exacto. Y déjame que te haga el último detalle. El control de constitucionalidad es específico. No se puede hacer en general, sino que tiene que haber un caso específico sobre el que fallar. Y déjame que te haga el último dato, que es lo que habla la academia. Félix Nonigro, un destacado constitucionalista, lo que me planteó fue que estamos ante un caso inédito que no se conoce y que no tuvo nunca la historia argentina un caso como este, que es un juez de la Corte nombrado por decreto que durante la vigencia de su decreto el Senado lo rechaza, que no existe ninguna jurisprudencia. Ahí está la otra cuestión, porque si la condición que pone la Constitución es que haya 2/3 del Senado aprobando un pliego y esa situación de rechazo se produce estando designado en comisión, es demasiado fuerte y contundente como para que no pase nada. Tanto Dámaso Palacio, configurado la Corte en 1910, como Vidau de Guido, no eran jueces de la Corte... No, Vidau sí. No, pero no eran jueces de la Corte que el Senado los rechaza mientras están nombrados por decreto. O sea, la condición... El problema es que está vigente un decreto que el presidente firma y que en ese momento en que está vigente el decreto, el Senado rechaza ese pliego presentado por el presidente. Esa es la diferencia. Es decir, por un lado, en la literalidad del receso en el que se produce la vacante del doctor Maqueda y la asunción de Mansilla, en la literalidad uno podría decir, hay algo que técnicamente se cumplió, de hecho la Corte le toma juramento. Pero, estando los pliegos en el Senado y ejecutando el Senado, el rechazo por amplia mayoría, no solamente es una cuestión de incomodidad manifiesta, sino que puede abrir una situación de inestabilidad frente a los fallos o las decisiones que tome el doctor Mansilla estando en la Corte. Y luego viene lo personal. Y te comento y te cierro lo académico, porque Nonigro lo que dice es que el fundamento del decreto que lo declara en comisión tiene un fundamento provisorio y que la provisoriedad termina en tanto y en cuanto el Senado está en funciones. Y si el nombramiento es rechazado por la vía natural, debería estar caído el decreto en comisión. Entonces, son discusiones nuevas. Entonces, te voy a decir lo que me
dijo una fuente judicial casi con tono desesperado antes de que llegara este día, que el gobierno quiso evitar. ¿Por qué no retiraron los pliegos? Entonces, aquí hay una situación de fragilidad, esta ventana de complejidad y de contradicción que se abrió porque los pliegos siguieron. Hoy, la senadora Sagasti, Fernández Sagasti, dijo, una vez que entran los pliegos, para que salgan hay que votar. Hay que votar. Entonces, este fue un laberinto, desde principio a fin, que tiene muchos puntos oscuros. Ahora, no sé si ustedes están de acuerdo con que la dramática fragilidad en la gobernabilidad con la que empezó el presidente Milei lo hizo tratar de buscar todos los caminos posibles para construir poder. Es muy importante eso que estás diciendo, porque el kirchnerismo técnicamente lo que hizo fue tener de rehén al gobierno, porque para poder retirar ese pliego, inexorablemente iban a tener que ir a una votación que no le iban a dar los 36 votos, 37 votos. Por eso quiero resaltar el cambio que hubo en estos 3 meses. Porque el kirchnerismo, Cristina quiso hacer valer su último resquicio de poder, que hoy es el Senado, y la provincia de Buenos Aires, es el Senado. Entonces ella quiso forzar una negociación. Y no lo consiguió. El gobierno resistió a la propuesta de ella, que era una propuesta muy ambiciosa. En un momento la tuvo en la mesa. Vos sabés perfectamente que llegaron emisarios de Cristina, Guado de Pedro, Juan Martín Mena. Llegaron con una propuesta a la que Cristina le empezó a subir el precio. Porque quería todo. Los jueces que están pendientes de designación, quería el procurador, quería una ampliación de la Corte, quería todo a cambio de desbloquear. ¿Por qué no manda el gobierno el proyecto de ley del acuerdo con el fondo? Porque en el Senado tenía el mismo problema. Entonces, el problema acá es que Cristina no está diciendo elijamos al mejor juez, veamos su idoneidad, nos pongamos todos de acuerdo. Ella tiene una sola motivación, que es lo que yo trato de hacer entender. La motivación de Cristina es su impunidad. Entonces no pasa por una terna de candidatos, uno mejor que el otro, uno más idóneo, uno especialista en esto, en lo otro. Pasa por quien a ella le garantice impunidad en el futuro. Este es el problema del que es rehén hoy la designación de un juez de la Corte. Y además, a ese contexto con Cristina se le suma últimamente, y fíjate que en las declaraciones de hoy de los distintos senadores, mismo de Luis Juez, se le suma la tensión con Macri. Es decir, la liberación de que cada senador, que ya se sabía igual que iban a votar en contra del hijo. A ver, la cuestión de varios del PRO tenía que ver con Lijo, con sus características personales, con su desempeño como juez. No tenía que ver con García Mansilla, al que muchos apoyaban y decían, puede ser un buen cortesano. Claro. En todo caso, había un problema con el formato de designación, es decir, con la elección de hacerlo por comisión. Y que haya aceptado la designación en comisión cuando había dicho yo no aceptaría hacer eso. Pero fíjate que no hubo, te diría que claramente no hubo un tratar de acompañar a García Mansilla en esta última etapa por sus características personales, y hubo una total liberación de que cada uno haga lo que quiera, no hubo un acuerdo de bloque. Exactamente, pero hay un dato más que fue el que terminó, digamos, de empujar a todos los que no son los 34, a todos los que no son de Unión por la Patria, un dato que cambió la cuenta, que cambió la ecuación, que es el decreto en comisión. Exacto. Eso generó mucho malestar, no en los ajenos, que son la Unión por la Patria, el bloque de Unión por la Patria, sino en todos los potenciales aliados. Lo sintieron y lo vieron como una provocación y como, entre comillas, una falta de respeto a la institucionalidad del Senado. Que creo que no hay... Porque fue lo que considera que fue una vivada. Es que faltando una semana para que el Senado empezara a sesionar de manera ordinaria, haber metido eso es como que fue una vivada y meterles el tratamiento de prepo. A ver, yo entiendo que por un lado el gobierno ha tratado de suplantar con un pragmatismo, como dice el presidente, bilardista, para tratar de gobernar no solo siendo un gobierno no peronista, ¿no?, sino siendo un gobierno con una minoría, que no existe una minoría tan frágil desde el regreso a la democracia en un gobierno como es la de Milei. ¿Por qué? Porque él gana en el balotaje, pero el Congreso se forma en la primera vuelta de la elección. Entonces ahí queda repartido en 3/3 y es tan poca su capacidad parlamentaria que buscaron tratar de ser pragmáticos. Pero en una cuestión como lo es la designación de los jueces, la propia Constitución complica las cosas
para que se haga con un nivel de solidez y de consenso que esté por encima precisamente del barro de la política. Estamos en un diseño constitucional completamente distinto a el que existe hoy por hoy en la política. Hoy conseguir mayoría de 2/3 es casi prácticamente imposible si no existe previamente una hegemonía. Pero sumale esto, entonces es muy sumale complejo. esto, Facundo. Venimos de 2 décadas kirchneristas, donde el kirchnerismo no solo era complejo en el sistema existente, ellos quisieron cambiar el sistema. Ellos quisieron cambiar el sistema como lo conocemos. Ellos quisieron desarmar la República desde adentro e ir a un sistema más a lo bolivariano. La democratización de la justicia, que hoy se alarma el mundo con lo que pasa en México, donde están postulados un montón de candidatos esponsoreados por el narco para ser jueces de la Corte, y que la gente va a ir a votar alegremente como si fuera una elección más. Y saluden a México que se va, la República se va. Ya pasó en Venezuela. Esto lo quería hacer Cristina acá, como quiso poner a dedo jueces en un montón de lugares clave. Y la República resistió y la Constitución resistió de milagro en Argentina. Y de menor rango se designaron muchos en comisión. Durante la época de Néstor, durante la época de Cristina. No de la Corte, pero sí de otras instancias inferiores, por supuesto. Esto que pasa hoy... Provincia de Buenos Aires, lleno de jueces en comisión. Esto excede la problemática de conseguir el consenso. Estás con una facción del peronismo que quiso arrasar con la República. Pero no nos olvidemos que el Procurador General, que requiere una mayoría especial, pasaron los 4 años de gobierno kirchnerista, el último, y no pudieron nombrarlo porque no hubo consenso, ni siquiera en un gobierno kirchnerista con mayoría kirchnerista. ¿Y sabes por qué a Cristina no le sirve la República? No es solo ideología. Es porque para zafar de sus causas de corrupción necesita ser dueña de la justicia. Y su último resabio de poder está en el Senado. Entonces, primero, obviamente, todos los intentos de desestabilización al gobierno de Milei también tienen esa contracara. Que si a Milei le va bien, ella va a un destino no solo de decadencia política, sino a un destino de prisión domiciliaria. Ahora, esto... Un detalle, planteó la recusación. Una de las últimas manotazos de abogado dentro de la causa Vialidad fue el de su abogado planteando la recusación de García Mansilla, que demora, por cierto, además el proceso de evaluación sobre si van a tratar o no el último recurso, pero la principal demora fue decir García Mansilla que no me juzgue. García Mansilla no. Exactamente, vos fíjate que teniendo en cuenta todo esto de la seguridad jurídica que estamos hablando, de si se pone o no se pone en duda frente a un juez rechazado por el Senado, bueno, ya tenés un primer planteo de la propia ex vicepresidenta y presidenta, que está hoy haciendo a sus senadores votar en contra, diciendo este juez está designado de forma ilegal. Todo tambalea si se designa mal un juez de la Corte. Este es el problema grave. Entonces, a ver, por ahí al presidente no se lo explicaron con la gravedad que tiene esto, porque a todas luces esto fue una pésima decisión hacerlo de esta manera. Y ahora está ocurriendo. Ahora veamos, el gobierno está ensayando algunas formas de que la derrota no sea tal, diciendo que pierde la República porque hay 2 jueces que no van a ocupar su cargo, diciendo que en realidad estuvo conspirando eventualmente Victoria Villarruel en el Senado, porque hubo un cruce entre ella y Santiago Caputo, al parecer en las redes. Pero esto va a ser imposible de tapar. Que la Corte no puede funcionar con 3, es otra. Bueno, eso también es discutible, ¿no? Porque la propia Corte se había dado diseñó reglas, ¿no? su funcionamiento ante la posibilidad de que sean solo 3 miembros. Ahora, todo este desgaste político yo creo igualmente es muy fuerte. También, exactamente. Creo, Cristina, que hay que tomar nota que bajaron 33 de 34 y que el kirchnerismo se mostró unido. Unión por la Patria se mostró unido en un momento tan decisivo como este. Haber estado y haber bajado y haber dado quórum muestra que, primero, el kirchnerismo está unido y, en segundo término, que hay decisiones que después no pueden evitarse sus consecuencias. Paultroni fue expulsado de mala manera del bloque y dio quórum. Y permitió que esta sesión se haga. Es un senador que hasta hace... apenas asumió, era un senador propio y que fue expulsado de malos modos. Un detalle más, perdón Facu, te sumo a la cuestión del peronismo y su unión en este día. Hubo llamados a gobernadores y, a diferencia de otras sesiones, no surtieron el mismo efecto. Además,
porque veníamos viendo a los gobernadores muy alineados, contentos incluso con la asistencia, podríamos decir de alguna manera, del gobierno en vez de financiera de forma directa. Sí, y también mucha con ayudas en las deudas. Porque hay senadores que todos sabemos que estaban dispuestos a votar al hijo. ¿Están dispuestos a votar al hijo? Sí. Había muchos senadores dispuestos a votar al hijo. Y muchos que hoy no lo van a votar y estaban dispuestos a votar. Estaban dispuestos a votarlo. Exacto. Y te cierro Eso con... es un fenómeno distinto a lo que veíamos en las últimas sesiones. Eso se llama hipocresía. También. Y te cierro, te dije lo de Poltroni y también te digo lo que pasó con Mauricio Macri, que Mauricio Macri le dio la orden a su bloque que baje a dar quórum. Sin los senadores del PRO no hubiese existido quórum. Y es una orden que toma Mauricio Macri en medio de un contexto de muchas fricciones, de muchas peleas y con la ciudad de Buenos Aires como botín. Igual esto se veía electoral. venir. Se veía venir, Facundo, porque el único partido que no firma el dictamen del hijo fue el PRO. Esto fue un motivo de discusión de varios meses por parte... Macri le dijo hasta públicamente a Milei que no estaba a favor de la designación del hijo. También estaba en contra del DNU, del FMI y claro, votaron, pero este tema particular era inamovible. Sí. Este tema era casi bandera, digamos. La semana pasada hubo una última negociación donde se puso en conversación y en discusión la posibilidad de retirarlos y de retirarlos a los dos. Y no se avanzó en esa negociación y después de ese fracaso final es que terminamos con esta conclusión. Y te agrego una cosa más, y esto es información. Desde sectores judiciales hicieron saber en un montón de oportunidades esta dificultad y el peligro para la seguridad jurídica. Lo dijeron de distintas maneras, mostrando el cuadro complejo de un juez que en la Corte tome decisiones que puedan ser cuestionadas objetadas o impugnadas por su estabilidad o la calidad de su designación. No es pavada la Corte. La Corte es la última palabra de una república, no es pavada. Entonces, todo este proceso que hoy tiene un desenlace va a tener muchísimas consecuencias. Y sin duda las políticas ya las estamos anticipando. Y como te decía, perdón que te cierro con esto, como decía que Mayans habitualmente se excede de esos 10 minutos, sigue hablando Mayans. ¿Viste? Qué clara que la tiene Facu. Gracias Facu, gracias Cami, la verdad un lujo compartir con este equipo estas cuestiones que son muy delicadas.